De la mañana, ya que está Dani Senga, nuestro sociólogo favorito, vamos a hablar un poquito del tema del número de inflación que se conoció en el día de ayer, 1,6%. ¿Cómo juegan las expectativas, no? Porque dado que la expectativa era que estuviera un poquito más cerca de 2, 1,6, pero además, bueno, sobre todo dado lo bajo que fue en materia de alimentos y bebidas, lo cual repercute muy bien sobre los números de pobreza, es decir, cuando hace que más gente salga de la línea de pobreza medida por ingresos. Bueno, 1,6 con 0,6 dentro de alimentos y bebidas es un número bueno, la verdad. Sí, la verdad que el número de inflación de ayer es bueno por varios motivos. Uno, lo acabas de decir, en general las consultoras estaban dando entre 1,8 y 2% de inflación para junio. Acordate, en mayo había sido 1,5. El dato sorprendió un poco a la baja, eso es, cuando sorprende la baja suele, bueno, tener buen impacto, y a la inversa cuando el dato es mayor al que todo el mundo espera, como había pasado en marzo había sido 3,7, todo el mundo había dado 3, 3,2, ahora pasó lo contrario. La segunda cuestión que me parece que es buena en el dato es que hay un componente de la inflación que se llama la inflación núcleo, que es la inflación despojada de todos los precios estacionales como frutas y verduras y de los precios regulados como tarifas de servicios públicos. Bueno, la inflación núcleo dio 1,7, que es la menor cifra de 2020. ¿Por qué digo es esto? Como la que se mueve sola, por llamarlo de alguna manera muy... Es la que está la que está libre de ruidos, podemos decir, el ruido de la intervención gubernamental. En realidad, siempre la inflación está influida directa o indirectamente por la política pública, por supuesto, pero bueno, a diferencia de lo que es el precio de la electricidad, que está muy regulado por el gobierno, hay otros precios que están muy indirectamente regulados, como, no sé, el grueso de los alimentos, el grueso de, no sé electrodomésticos, etcétera. Y también está despojada el ruido de la estacionalidad. La fruta y la verdura se mueve mucho según... Sí, no es lo mismo el tomate en temporada que fuera de temporada, o la lechuga... O las vacaciones. O el turismo del pasaje de avión, ¿sí? Entonces, la inflación núcleo de 1,7 y... en el mes anterior, en mayo, la inflación general había dado 1,5 y la núcleo había dado 2,2. Entonces varios habían dicho en mayo, bueno, el dato de 1,5 es bueno, pero ojo que la núcleo da todavía más alta. Bueno, ahora la núcleo bajó de 2,2 a 1,7 y ese 1,7 es el valor más bajo desde la pandemia. Entonces, efectivamente, vos preguntás a analistas económicos, opositores, oficialistas, todos coinciden en que el dato fue, por donde se lo mire, bueno, y teniendo en cuenta sobre todo que, bueno, desde la salida del cepo a mediados de abril, la inflación tendió a desacelerarse. Vos tenés un fenómeno hasta ahora relativamente inédito, que es que saliste de un control cambiario con desaceleración de la inflación, porque el pico de la inflación de este año había sido marzo, con casi 4%. En abril. Saliste en abril la inflación fue un poquito menor al 3, y ya en mayo y junio del 1,5. Hay que ver lo que pasó en estas últimas semanas, es que el dólar, que estaba en 1.200 más o menos hace unas 3 semanas atrás, hoy está arriba de 1.300. Es decir, el tipo de cambio saltó casi un 10% en las últimas semanas. Hay que ver si eso no tiene impacto en precios. Uno supondría que sí, siempre tiene algún impacto en precios. Es verdad que cuando vos partís de una inflación más baja, el pass-through, que es ese traspaso a precios, es más bajo que cuando vos venís con una inflación alta. Y hay que ver si esa estrategia del gobierno de facilitar las importaciones, bajar aranceles y demás como disciplinador de precios, ayuda también. Eso también, a ver... Para que pongamos algunos números, la inflación de los bienes en la era Milei, en la era Milei los precios se multiplicaron por 3,2 veces en conjunto. Ahora los bienes se multiplicaron por 2,9 y los servicios por 4. Es decir, los servicios subieron más o menos casi un 40% más que los bienes en la era Milei. Los bienes vienen subiendo por debajo de la inflación. ¿Bienes qué sería? Bienes es desde alimentos, una computadora, un celular, ropa, calzado, muebles, una heladera. Eso baja por debajo de la inflación promedio. Eso viene subiendo sistemáticamente por debajo de la inflación. ¿Qué son los servicios? Desde las tarifas, un corte de pelo, todo alquileres. Todo eso sube por arriba. Todo eso sube por arriba. Entonces, los bienes vienen subiendo casi todos por debajo. Y en gran medida la apertura comercial que viene implementando el gobierno y la apreciación del tipo de cambio, más allá de este saltito cambiario reciente, viene siendo un contenedor de la inflación.
el dato que vos un poquito mencionaste anteriormente es que la inflación, cuando vos la desagregás por estrato de ingresos, esto no, el INDEC no lo publica por estrato de ingresos, pero uno lo puede analizar. La inflación por estrato de ingresos da que en el último mes fue fue menos pronunciada en los más pobres que en los más ricos. ¿Por qué? Porque los alimentos subieron menos del 1%. Claro, y los alimentos, si vos haces el IPC de los más pobres, los alimentos ponderan como que te diga casi 50%. Vos haces el IPC de los más ricos, los alimentos ponderan más o menos un 25%. Claro, los más pobres destinan gran parte de sus ingresos a comprar alimentos y los más ricos, en realidad, alimentos representan un porcentaje mucho más chico de sus gastos. A ver, por supuesto, los más ricos consumen más alimentos que los más pobres, pero tienen... Y más caros. Claro, y más caros, pero sobre todo consumen mucho más de otro tipo de consumos no esenciales, como turismo, como autos 0 kilómetros, etcétera, etcétera. Muy bien, Dani.